Buenas a todos, yo soy Carlos Isaías Almendras, estudiante de la carrera de Arte y Diseño Gráfico, y pues el día de hoy hablaremos sobre la historia del papel. Eh, Cabe resaltar que el papel es un soporte en el cual se transcriben elementos visuales, escritos y demás que de alguna forma comunican algo, comunican historia, comunican información. Y pues para referirnos a la historia del papel tenemos que retroceder en el tiempo y comenzar por la Edad Antigua. Y como antecedente de la Edad Antigua tenemos la estructura cuneiforme o también denominada escritura cuneiforme. Pues esta escritura comenzó 3000 años antes de Cristo aproximadamente en la región próxima a Mesopotamia, y pues esta consistía en crear cuñas que pues pudieran transformar y crear signos sobre las tablillas de arcilla, como se puede ver en la imagen. Y pues este es un preámbulo o un antecedente que marca el antes y el después, ya que la escritura cuneiforme es como el final de la prehistoria y el inicio de la historia, ya que posterior a esta escritura se tienen referentes de que se comenzó a transcribir sucesos históricos. Y pues esto sucedió en Egipto con el papiro y el pergamino. Ahí se comenzó a crear soportes que fueran más resistentes y que pues se mantuvieran a través del tiempo. Entonces desde esos periodos donde ya se pudo tomar registro de los sucesos que formaron parte de esa época, se puede decir que comenzó la historia. Y son los primeros elementos históricos que tenemos sobre el papel. Y pues se utilizaban lo que eran los pergaminos, que estos estaban hechos a base de pieles y cueros de animales como cabras, ovejas, entre otros bovinos, y pues estos eran muy durables. Estos se limpiaban, se hacían secar, y pues posterior a ello se podía transcribir sobre estos soportes o papeles, como los denominamos actualmente. También estaban los papiros, que estaban hechos a base de plantas acuáticas, y pues estos eran muy duraderos y fueron la base de muchos pictogramas, de muchos sucesos históricos de aquella época en Egipto. Como complemento de estos soportes que se fueron creando en aquellas épocas, tenemos las tintas, que estos, como dije, fueron los complementos de los soportes, y sin estos pues no se hubiera desarrollado de la misma manera en la que se desarrolló, ya que estas tintas eran las que se marcaban sobre los soportes, y pues estas permitían transcribir los elementos visuales, escritos y demás que pues se requerían para esa época. Estos tintes pues estaban hechos de muchos elementos, más que todo orgánicos, como óxidos, secreciones de plantas, agua y muchos otros elementos que pues ayudaban a que los escritos se mantuvieran por mucho tiempo. El origen del papel, lo más parecido posible al actual, lo tenemos en la antigua China, y pues este se desarrolló aproximadamente en 305 después de Cristo, en la dinastía de Han. Y pues este se creó a base de cáñamo, de lino, de otros vegetales orgánicos de aquella época, y pues sirvió para las representaciones de los pictogramas y también para la enseñanza de aquel entonces en China, y pues fue un elemento fundamental en el desarrollo de la educación y de cómo compartían los elementos de educación, de comunicación y demás en la antigua China. Posterior a la Edad Antigua tenemos la Edad Media, donde el papel chino se fue expandiendo por todas partes, llegó a Japón y después llegó a Arabia,
a toda la península arábica, donde se comenzó a trabajar el papel de manera más homogénea. Se hicieron procesos que son más similares a los actuales y pues se trató de buscar un soporte más estable y que funcionara bien o que se complementara mejor con las tintas. Otro gran avance para el desarrollo del papel fue el papel moneda en China. Y pues este papel se desarrolló como un método de intercambio comercial, ya que lo denominaban el dinero volante, y pues este sirvió como actualmente funcionan los billetes y las monedas. Y pues surgieron también problemas como la falsificación, las copias y demás, pero sí fue un paso importante para el desarrollo del papel, ya que se utilizaron variantes de color, se utilizaron distintos tipos de tintas y otros elementos característicos. Se buscaron diversos soportes de papel que puedan resistir más a distintas variantes de tintas y entre otros elementos que pues ayudaron mucho al desarrollo del papel. El molino papelero. Se tiene el registro de que entre el siglo X y XI se ingresó a Europa el papel a través de los árabes. Y pues estos crearon un molino en la península ibérica, el cual sirvió como fuente de manufacturación de papel. Es como el subdesarrollo de algo ya que pueda ir referido a una subindustrialización, si se puede decir, ya que el papel se producía en masa, pero no como actualmente se produce o como se producía en la revolución industrial, sino a menor escala, pero ya se iba buscando la manera de crear y producir papel de mayor medida y a mayor escala. El misal de Silos es el documento más antiguo del que se tiene registro en Europa. Pues este estaba hecho a base de papel con los elementos que manejaban los árabes como el almidón y demás. Y pues este contenía el glosario de Milos y otros elementos relacionados a esta localidad. Pero en aquella época el emperador romano dictó una orden para que no se volviera a utilizar este tipo de papel, ya que este papel en aquella época era muy frágil debido a que los insectos y demás animales podían destrozar fácilmente el papel y dañar su integridad, ya que este poseía almidón y pues no era muy recomendado. En cambio, todavía se tenía la idea de mantener el pergamino, ya que este tenía mayor duración y pues era un elemento ya confiable y ya establecido desde mucho antes. Como datos relevantes podemos mencionar que Marco Polo, a través de sus viajes, pues ya había relatado, y como elemento extra podemos decir que Marco Polo en sus viajes pues ya había anticipado la creación de los billetes chinos y otros elementos del papel, y esta noticia se difundió a través de sus escritos y pues llegó a tener mayor relevancia en aquella época. Y para finalizar con la Edad Media podemos añadir la creación del papel de cáñamo, pues este se introdujo en Italia. Los papeleros de un pueblo llamado Fabriano en el siglo XII pues empezaron a fabricarla a base de lino y cáñamo, y pues mecanizaron las moléculas de las hilachas de estos elementos orgánicos a través de martillos hidráulicos, y en general todo el proceso que le añadieron, todos los componentes y demás, pues coadyuvaron a que estos se mantuvieran estables, se mantuvieran por más tiempo, sean más duraderos, y pues se tiraron el almidón y hicieron que este papel pues repela a los insectos
y entre otras características que también le dieron durabilidad a este papel y pues ayudaron a que se acerque más al papel actual que conocemos hoy en día. A continuación hablaré sobre la Edad Moderna y dentro de esta los puntos más importantes para la creación o la invención del papel dentro de la historia de este mismo. Sabemos que la imprenta fue inventada por Gutenberg con el fin de realizar el proceso de escritos mucho más eficientes y mucho más rápidos. A partir de este invento es de donde explota todo lo que viene siendo la producción de los libros, la expansión de los conocimientos, entre otros, ya que gracias a se realizaban los escritos de una manera mucho más rápida y mucho más eficaz, ya que era a través de un sistema y este mismo era a través de una imprenta en realidad. Dentro de este punto también podemos encontrar lo que viene siendo la Biblia de Gutenberg, que bueno, ya la conocemos y lo sabemos mucho dentro de la historia del diseño gráfico. Dentro de la Edad Moderna también tenemos la invención del periódico. Podemos ver que en 1660 surgió en Alemania el primer periódico, que fue el Leipziger Zeitung, que fue el primer diario del mundo, y en base a este fue que se crearon los otros periódicos que hasta la actualidad siguen funcionando. Este fue un gran hecho histórico, ya que sustituyó a todo lo que vendrían siendo los mensajeros medievales, ya que estos transportaban los mensajes de manera oral y las noticias de manera oral, a convertirlos en una manera escrita y en una manera impresa. Entonces es por esto que modificó mucho la historia y hizo un cambio dentro de la historia. Como siguiente punto tenemos la enciclopedia. Dentro de esto, la enciclopedia fue descubierta en 1761. Esta es la primera enciclopedia que fue utilizada como un precedente para la enciclopedia actual, que fue realizada por Jerome Lefrancois, y esta fue llamada Art de faire le paper. Y era una enciclopedia gráfica, en realidad era ilustrada y venía teniendo como todo lo que actualmente conocemos como el contenido que tiene una enciclopedia actual. Edad contemporánea. Ahora pasamos un poco a lo que viene siendo la edad contemporánea y a una edad un poco más actual, dentro de lo que viene siendo la actualidad. Como primer hecho tenemos el papel de celulosa. Hoy en día sabemos que el papel está realizado a través de la pasta de celulosa, que es obtenida a través de la madera. Pero esto no siempre fue así, sino que no fue hasta 1938 cuando Anselme Payen logró separar la celulosa de la madera. Y hasta lo que podemos ver actualmente, que viene siendo el papel y la estructura que actualmente tiene el papel, fue gracias a Charles Fenner, que fue el pionero en la fabricación del papel a partir de esta pasta de madera, es decir, a través de la celulosa. Dentro de la edad moderna podemos ver un golpe mucho más fuerte dentro del papel y la publicidad, ya que todas las impresiones y todas las publicidades, todas las revistas, todos los libros, antes de ser digitales, fueron realizadas a través del papel. El papel es tan importante por estas mismas razones, ya que en este se graban muchas noticias, se graban muchos hechos históricos, se graban muchas informaciones que se fueron recabando a través del tiempo, y es algo que va a permanecer siempre y cuando esté en el papel. Siempre permanece y siempre va a estar ahí.
Dentro de este punto, y como último, tenemos el consumo de papel. Actualmente sabemos que el papel ha tenido una gran caída gracias a precisamente los medios digitales. Es decir, que ahora podemos encontrar las revistas, los periódicos y entre otras publicidades, por así decirlo, podemos encontrarlas de manera digital. Pero asimismo el papel, a través de diferentes formas y diferentes presentaciones, ha ido adaptándose a lo que necesitamos actualmente. Es decir, a través de los envases, a través de juegos lúdicos, a través de objetivos lucrativos, entre otros. Sabemos que el papel se ha convertido en un proceso por muchos años a través de la historia. Sabemos que todo empezó con el papiro, con la escritura que antes se realizaba en la piedra, la escritura cuneiforme, hasta lo que actualmente conocemos como el papel como es actualmente, y a través de sus diferentes presentaciones y sus diferentes características, ya que existen diferentes tipos de papel, existen diferentes colores de papel y entre otros. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado esta presentación.